Un saludo fraternal a los organizadores y a los colegas de los diferentes países que hoy dedican un tiempo del diario acontecer para actualizarse en algunos temas. Espero que esta introducción nos lleve a sembrar una curiosidad por obtener más adelante el libro que estamos preparando en el equipo de la Fundación Dimelé, que se va a titular Neuropedagogía aplicada, bases para la calidad educativa. El temario que hoy vamos a trabajar es de 10 puntos. Se trata de mirar, uno, el aprendizaje asociativo, dos, los diagramas mentales, tres, el aprendizaje motriz y mental, cuatro, el aprendizaje con emociones, cinco, mnemotecnia, seis, lectura y sus efectos, siete, neuromarketing sensorial, 8, multitasking, 9, los hábitos y 10, neuronas espejo. Hay una dificultad con las diapositivas. La primera, mientras cuadramos, si tú nos puedes ayudar de allá. Ya. Listo, ya siguiente. Un momento, ya te voy a dar el acceso. Ya está. La siguiente. Ahora sí puedes ir cambiando las diapositivas. Ya, vamos. Arrancamos con una cita de el neurólogo norteamericano Eric Jensen. Mucha atención, colegas, profesores, profesoras. Este pensamiento es un llamado muy serio, muy crítico de la situación intelectual que vivimos los educadores en el momento. Dice lo siguiente: quien quiera reparar su coche, es probable que vaya a un mecánico. Para obtener ayuda jurídica recurrimos a un abogado. Para comprender el cerebro y cómo aprendemos, ¿consultaríamos a un profesor? Dice Eric Jensen, probablemente no. Aún así, agrega más adelante, cada año millones de padres confían en que los profesionales que educan a sus hijos sepan algo acerca del funcionamiento del cerebro y de los procesos de aprendizaje. Este ha sido el pensamiento motivador por excelencia para que nosotros en nuestros seminarios apliquemos una prueba que en charla anterior ya la habíamos observado, tratando de diagnosticar cuál es el estado de compromiso de los docentes con la actualización pedagógico-científica. Y les preguntamos que cuáles de estos 10 temas educativos son, según su criterio, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, hasta la 10ª, y los educadores nos indican que el cerebro está en los últimos lugares de estas prioridades educativas, indicándonos que definitivamente el 98% de los educadores tienen muy poca cercanía con el conocimiento del cerebro y sus funciones. También repetimos esta diapositiva para indicarles que en el aula de clase el cerebro funciona como órgano central para todo lo que es la motivación, la atención, las emociones, la disciplina, los fenómenos de la depresión, de la memoria, de los hábitos, los afectos. ¿En qué otra parte del cuerpo humano se dan y se desarrollan estos elementos que tenemos en este cuadro? Los talentos, las destrezas, las competencias. En el cerebro, la creatividad, las hormonas, el juego y la lúdica, los valores, la escritura. Entonces, allí nosotros tenemos que señalar que definitivamente la educación basada en el cerebro
se centra en el conocimiento de por qué se usa una u otra estrategia. Cuando nosotros estamos determinando una actividad en el aula, estamos diciendo la hacemos porque el cerebro funciona de esta manera, o la hacemos de otra manera porque el cerebro tiene tales y tales características. Entonces, lo que queremos es señalar que es necesario entender el sustento científico que explica nuestras prácticas en el aula. Esta está muy adelantada. Tenemos en principio la composición del cerebro a partir de los miles de millones de neuronas que son estos órganos con su núcleo celular, con su cuerpo celular, con sus dendritas, que están buscando cómo conectarse a partir de estas prolongaciones y cómo transmitir sus impulsos nerviosos para formar este tipo de redes, este tipo de enlaces, este tipo de actividad intensiva dentro del cerebro cuando hay actividad externa, cuando hay actividad consciente del aprendizaje. Repito, 1.000 millones de células nerviosas dentro de nuestra cabeza son el mega almacén de nuestros recuerdos y de nuestra memoria. Esto es lo que sirvió de base para encontrar en 1949 por parte de Donald Ebb la forma como se conectan estas neuronas y entender que esa conexión neuronal es el soporte del aprendizaje. Una red, según Ebb, por eso se llama red ebbiana, como su nombre lo indica, es un grupo de neuronas que se juntan en un circuito específico, dado que cada neurona del equipo comanda un territorio en particular. Esta red es algo así como una hoja de ruta que se cumplirá cuando algún estímulo la active. Lo más interesante es que puede construirse, modificarse, si se quiere eliminar, o potenciarse de manera voluntaria y a veces involuntariamente durante el transcurso de toda nuestra vida. Estas redes ebbianas son las que se van conformando en los distintos lóbulos en que está dividido el cerebro. Hay redes en el lóbulo prefrontal, hay redes en el lóbulo motor, hay redes en el lóbulo parietotemporo-occipital, PTO, la parte de atrás, en todas de acuerdo a las especificaciones de cada una de las actividades que se estén desplegando. Por ello, el neurólogo también, psicólogo, científico, Howard Gardner, logró hablar, estudiar, investigar el término de los tipos de inteligencia, para indicar que no todas las personas ni nacemos con las mismas potencialidades de construir redes neuronales, ni están establecidas de manera determinante para atender todas las formas de enseñanza y de aprendizaje. Existen unas tendencias genéticas que disponen al sujeto a desarrollar ciertas tendencias y habilidades, y otras se modifican con el medio ambiente cultural y familiar. Es función de la escuela, entonces, detectar talentos e inteligencias y desarrollarlos. Se dice Julián de Subiría, un pedagogo colombiano, las reuniones de profesores se dedican a hablar de los niños problema y de los problemas de los niños, pero por lo general esas reuniones no se ocupan de los talentos de los niños y niñas. Entonces es principio de una escuela responsable
el educador que asume desarrollar su labor comprometiéndose con resultados. En esta medida, nosotros tenemos que buscar en cada aula de clase los tipos de especialidades, de tendencias, de motivaciones que van teniendo los chicos y chicas para explorar y explotar al máximo esas posibilidades, esas potencialidades. De esta manera podemos comulgar con el principio de Alvin Toffler. El analfabeta del futuro no será la persona que no pueda leer, sino la persona que no sepa cómo aprender. Es decir, que ya en el cerebro de los sujetos no cabe tanta información. Ya no es necesario que se dediquen a aprender de memoria una cantidad de datos, informaciones, sino que allí se tramite todo lo que es la interpretación, el análisis, la abstracción, la comprensión. El 95% de las escuelas del mundo dan pescados, como dice el dicho tradicional, y los alumnos no saben pescar, porque no tienen la caña, no saben cómo pescar. En nuestro país el ICFES, que es el órgano que mide los resultados académicos de los estudiantes de grado 11, tienen estos datos. 4 de cada 100 estudiantes saben deducir. 96% no saben deducir. 3 de cada 100 estudiantes saben argumentar. Entonces, para hacer un pequeño relax aquí, les traemos una impresionante imagen para mostrar cómo es de importante dentro de una carreta como la que se está desarrollando a nivel de conferencia, a nivel de clase, es pertinente introducir unos cambios significativos. Pero para ser democráticos, miremos la siguiente diapositiva para que las profesoras también tengan este momento de relax y podamos reiniciar la exposición que llevamos hasta aquí. Bien, con estos dos ejemplares vamos a continuar entonces con lo de la neurociencia orientada hacia el modelo aprender a aprender. En la aplicación número 1, el aprendizaje asociativo busca ligar los elementos constitutivos de un todo. Por favor, observen este ejercicio, observen estos cuadros, estos dibujos, durante 30 segundos. Bien, en una hojita, en su cuaderno de notas, traten de reproducir las imágenes que observaron anteriormente. Los 10 segundos. Bien, volvemos a la imagen anterior. Comparen con lo que ustedes hicieron. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imágenes, distintas todas. Algunos de ustedes, me imagino que lograron reproducir las 9 figuras, otros 7, otros 5, otros 4, en fin. Ese es el tipo de ejercicio. Veamos la siguiente imagen.
Observen 30 segundos. Bien, reproducir la imagen que vieron con sus partes constitutivas. Volvemos a la anterior y comparen su dibujo con el dibujo muestra. Comparar el número de errores en este caso. Si lograron los 9 componentes, excelente. Si lograron 7, 6, 5. Bien. En este caso lo que estamos tratando de mostrar es que la casa completa es más fácil de reproducir, de memorizar, de guardar, porque ahí se han asociado los elementos constitutivos. Cuando vimos el primer ejercicio, las partes dispersas sin asociación, pues ahí nos encontramos con una dificultad de memorización, de reproducción, y probablemente hemos cometido más errores al reproducir estas figuras separadas que al reproducir la casa completa. Vamos al siguiente ejercicio que es similar pero un poquito más complejo. Observen durante 30 segundos. Listo. Escriban con los símbolos vistos en la imagen anterior el número 753863. Solo con los símbolos. La respuesta correcta es la que observamos con color rojo. 753863. ¿Cuántos errores cometieron? Bien, continuamos. Observamos durante otros 30 segundos este diagrama. Empiezo a contar el tiempo. Bien, escribir este número 642157 con los símbolos dados.
miramos la respuesta correcta. 6, 4, 2, 1, 5, 7. Podemos contar los errores y comparar con el ejercicio anterior y llegaremos a una conclusión muy clara. Conclusión pedagógica. Todos los diagramas, todos los mentefactos, los cuadros, las sinopsis, los mapas, permiten guardar los nuevos conocimientos. Para aprender hay que saber graficar esos pensamientos, esos conocimientos, pero graficarlos de manera asociada. No es lo mismo ver el diagrama con los números sueltos que verlo en un sitio como el celular, el teléfono, los sitios en donde están más agrupados los conocimientos. Entonces, la asociación es un elemento vital para el aprendizaje neurológico. Continuando con esto, los diagramas mentales precisamente son herramientas de precisión que se han venido logrando cada vez más claramente con las imágenes de resonancia magnética para observar los procesos mentales que ocurren en los educandos. Esos diagramas mentales que en la actualidad estamos trabajando en Cali, en Colombia, se denominan dentro de la pedagogía conceptual los mentefactos conceptuales, que nos permiten aprender a aprender, pero utilizando esta herramienta que, como la vamos a observar a continuación, es una estructura en donde en el centro, en el recuadro que está doblemente delineado, se ubica un concepto. Y allí podríamos dar como ejemplo la figura, el concepto de guitarra. Y preguntar hacia arriba, habría una línea aquí hacia arriba que diga ¿a cuál clase superior pertenece guitarra? Y diríamos que la guitarra pertenece a los instrumentos de cuerda. Y más arriba, esos instrumentos de cuerda, ¿a quién o a cuál clase pertenecen? Diríamos a instrumentos musicales de manera general. Volvamos entonces, guitarra pertenece a instrumentos de cuerda y luego a instrumentos musicales. Hacia la derecha del concepto de guitarra, decimos de qué otro instrumento es diferente la guitarra. La guitarra es diferente a el tiple porque el tiple tiene 16 cuerdas, la guitarra apenas tiene 6 cuerdas. Perdón, el tiple 12 cuerdas y la guitarra 6 cuerdas. A la izquierda del diagrama del concepto decimos las características esenciales del concepto guitarra. Primero entonces que tiene 6 cuerdas y que tiene la posibilidad de interpretar ritmos universales. Volvemos al centro, la guitarra hacia abajo, ¿qué subclases según el origen? Las guitarras pueden ser españolas, griegas, orientales, americanas, de acuerdo a las características pues, de la forma, de los colores y de los mismos ritmos. Aquí, en la siguiente diapositiva, tenemos entonces las preguntas que hay que hacer cada vez que vamos a construir un concepto. ¿En cuál clase superior se ubica el concepto? ¿Qué otros conceptos se ubican en la misma clase? ¿Cuáles son las características esenciales del concepto? ¿Cuáles son las divisiones o subclases del concepto? Y en el siguiente diagrama decimos que para elaborar un mentefacto nosotros no tenemos que aprendernos nada de memoria. Tenemos es que saber manejar la supraordinación, que es incluir una clase
menor en una clase superior. La exclusión, que es diferenciar dentro de una misma clase, guitarra y tiple ambos son instrumentos de cuerda, pero son exclusores porque tienen características diferentes. Isoordinar, iso significa igual a, es dar las características de un concepto, e infraordinar es señalar las divisiones que tiene un concepto. Si trabajamos muy bien los mentefactos conceptuales, podemos ver los mentefactos precategoriales. Un mentefacto precategorial tiene esta estructura, en donde en el centro ubicamos una tesis, al lado izquierdo ubicamos las definiciones que se utilizan para esa tesis. En la parte de arriba se utiliza una línea derivativa, derivada 1, derivada 2, derivada 3, y hacia abajo se utiliza una línea argumentativa, argumental 1, argumental 2, argumental 3. Dámosla con un ejemplo. Si nosotros decimos en una tesis, en general los educadores no saben qué es ni cómo funciona el cerebro y ni siquiera saben que no lo saben. ¿Por qué? Entonces vamos a argumentar. Argumental 1. Porque las facultades y escuelas normales, formadoras de maestros, no enseñan neurociencia. Argumental 2. ¿Por qué los educadores no lo saben? Porque los maestros no leen neuropedagogía. Argumental 3. ¿Por qué más los educadores no saben qué es cómo funciona el cerebro? Porque la neurología es una ciencia muy nueva y la gente no está leyendo y actualizándose. Entonces, las derivaciones, derivada 1, la calidad educativa no es posible. Si no hay conocimiento de neurociencia y aplicación al aula, no se puede hablar de calidad. Derivada 2, los maestros tienen que reeducarse, es decir, entrar a lo que están haciendo hoy exactamente. Felicitaciones por estar aquí con nosotros. Felicitaciones por atender los llamados de la RIED, porque los educadores tenemos que estar permanentemente reeducando. Y la derivada 3, el Ministerio de Educación debe asesorarse mejor para obtener mejores actualizaciones e innovaciones en el trabajo docente. Veamos la aplicación 3. El aprendizaje motriz y mental. Para nosotros aprender a aprender, necesitamos un entrenamiento intensivo, en este caso, motriz. ¿Quién quiere ser campeón en los Panamericanos, en la Champions League, en boxeo, en atletismo, en jabalina, en ciclismo, en patinaje? ¿Y quién va a ser el mejor y quién va a obtener las medallas de oro? Los que entrenan, hacen intensivo el entrenamiento motriz. Este entrenamiento motriz se inicia con los primeros movimientos, se van dando los pasos necesarios para desarrollar la carrera, el lanzamiento de la jabalina, se van desarrollando las habilidades, se superan las metas iniciales y se compite. Quienes más y mejor entrenan serán estrellas. Esto está dirigido, orientado por el cerebro. Lo mismo ocurre con el tema del desarrollo mental. Del pensamiento elemental al pensamiento científico, ¿por la vía de qué? De la práctica mental continua y ascendente. Como vimos atrás, los atletas, los deportistas están practicando todos los días para hacer los goles, para encestar, para lanzar bien la jabalina. Y acá tenemos al niño curioso que está haciendo las primeras observaciones y a su lado el científico que está ya en el laboratorio. A la niña que está haciendo sus primeras letras y lecturas con nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que ya ha desarrollado al máximo su potencialidad lingüística.
al niño que conoce las piezas y el tablero del ajedrez y al maestro que logra el dominio total de la práctica mental de este deporte. ¿Qué es lo que han hecho ellos durante toda su vida? Escribir, García Márquez, Manuel Elkin Patarroyo, investigar, los maestros de ajedrez, dar clases todos los días y entrenar todos los días las nuevas estrategias. Veamos la aplicación 4. Aprender a aprender es aprender con emociones. Esto es lo último que hay en neurociencia. El cerebro se mueve a partir de estos tres momentos. Con primero las sensaciones, que son los aferentes sensitivos, aferentes es decir, que vienen de fuera, sensitivos que se sienten, que llegan, que producen sensaciones, como los videos, los sonidos, los colores, los sabores, etcétera. Todo lo que sea sensación llega al ser humano, al cerebro, al cuerpo, y allí se producen procesos emocionales, punto 4.2, en donde si un video me impactó, como aquella chica o como aquel modelo, entonces generamos procesos de atención, generamos procesos de comprensión y de memorización. Y ya en el punto 4.3, con la atención podemos decir, sacamos a la práctica, a la vida, al aula, hacemos el eferente motor. Es decir, ya el muchacho puede seguir instrucciones, ya puede responder, ya puede jugar, puede participar. Entonces, para que haya este proceso emocional, se requiere que haya muchas actividades que se salgan de lo tradicional. Decíamos, por ejemplo, ¿se podrá crear una canción de rap o de rock and roll con el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Podemos hacer una canción con este teorema de Pitágoras. Pues claro, la creatividad puede ser, si hay 42 muchachos, 50 cada uno, saldrá muy emocionado a utilizar esa oportunidad que le da el maestro para cantar, para crear y para, sin darse cuenta, aprender. Entonces, para lograr sensación, emoción y atención necesitamos que el maestro camina mientras enseña, hace sonar campanas, lleva instrumentos musicales de otras culturas, usa diferentes tonos de voz, da golpe en el tablero, narra chistes, mueve el salón, lo distribuye de otra manera, saca a los alumnos al patio, hacen ejercicios de gimnasia cerebral cada 10 minutos, escuchan música de otros países, colocar música rock, tomar la letra de una canción y analizarla, alentar los debates organizados. Un grupo defiende un punto de vista y otro grupo ataca. Hay lluvias de ideas para mejorar las relaciones. Hay videos y películas de impacto y formativas. En esta Semana Santa pudimos volver a ver una película de impacto mundial que se llama Raíces. Eso es un video que debe verlo todo adolescente, toda persona que tenga que conocer de la historia, de la trayectoria de la esclavitud y del estado actual del desarrollo social. En ese sentido les recomiendo una obra de Sheryl Feinstein, Los secretos del cerebro adolescente. En la aplicación 5, para utilizar las ayudas que requiere el cerebro para aprender. Si yo les doy un nombre en este momento, seguramente ustedes se van a reír. Se llama el personaje Nimoteo. Ese Nimoteo surgió de una lectura que estaba haciendo una revista en donde nos están informando
que apenas en esta semana anterior se descubrieron los 4 últimos elementos de la tabla periódica, que se llaman en conjunto nimoteo. Ni, porque se llama nimonio el primero. Mo, porque se llama moscovio el segundo. Te, porque es tenecino el tercero. Y o ganesón. Entonces, le estoy dando a mi memoria para aprenderme esos nombres tan raros, tan difíciles, tan nuevos, el nimonio, el moscovio, el tenecino y el oganesón. Le estoy dando una ayuda, un anclaje con una palabra que me he inventado. Pero en el libro de Cheryl Feinstein, que les comentaba anteriormente, da otros ejemplos. Dice, por ejemplo, ¿cómo nos podríamos aprender los nombres de las carabelas de Cristóbal Colón? Entonces se inventa una frase que dice: Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? Las carabelas de Colón son la Pinta, la Niña y la Santa María. Pero dicho en una frase, nos permite recordar más fácilmente: Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? A eso se le llama mnemotecnia. Paulina mató a Thalía. Es más fácil que yo me aprenda esa frase y después diga cuáles son las 4 etapas de la mitosis celular. Paulina es profase, mató, metafase, anafase y Thalía, telofase. Allí tenemos entonces los ejemplos de cómo se pueden dar ayudas para guardar en la memoria cosas que son difíciles de memorizar y que, como dice un profesor, lo que te cabe en el bolsillo, ¿para qué tienes que guardarlo en el cerebro? El cerebro es para otras cosas, lo otro está en el bolsillo está la USB, ahí están las informaciones, las capitales, etc. Por ejemplo, el orden de los planetas se pueden aprender con esta frase: mi viejo tío Martín juega solo usando naipes prestados. Para que con la primera letra se acuerde fácilmente uno de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a la aplicación 6, la lectura. Para aprender a aprender, la lectura es fundamental para obtener un desarrollo cognitivo, para producir muchas redes hebbianas, muchos enlaces neuronales, muchos cambios anatómicos a nivel del cerebro, para evitar que se degeneren las neuronas, para que aumente el intercambio interhemisferial, es decir, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Va mucho más allá de la enseñanza presencial, porque la lectura le permite tener a su profesor delante de uno, en la mano, lo puede volver hacia atrás e ir hacia adelante, porque la lectura fortalece la inteligencia. Quien posee el hábito de la lectura tiene un buen nombre en su comunidad, en el salón, entre el vecindario, porque la lectura nos permite conversar con autores del pasado. Entonces, tenemos que concluir esto con lo que nos reza Mario Mendoza en una sentencia. Todo a nuestro alrededor está diseñado para embrutecernos, para mantenernos empantanados en una mediocridad afectiva, moral, política, intelectual y física. Solo la lectura y el arte nos podrán salvar de la imbecilidad general. Allí tenemos entonces que el cerebro que no se alimenta con lectura no podrá tener una fortaleza para enfrentar el mundo cambiante que tenemos en la actualidad. En la aplicación 7 de Aprender a Aprender, tenemos que evitar que el mercado
nos gane la partida. El neuromarketing sensorial significa que las grandes marcas, las grandes productoras de artículos hacen ofertas que están estimulando todos los sentidos e incluyen experiencias placenteras. ¿Para qué? Para vender más. Observemos las propagandas que figuran en todos los periódicos y revistas. 50% de descuento, vaya a las playas 2x1, hoy jueves ofertas válidas este 23 de marzo, el 3x2, saborea gratis, recibe el premio. Todo eso, aparte de la música que le incluyen, les sirve para que los clientes metan la mano al bolsillo y compren más aquellos productos. Nosotros planteamos que hay que hacer, aplicando la neurociencia, un marketing pedagógico para aprender más y mejor. Unas sugerencias, no son las únicas ni las mejores, pero pueden servir. Cuando se descubre algo nuevo, todo el mundo se emociona, es el eureka, lo encontré, lo descubrí, eso me emociona. Y cuando algo me emociona, lo aprendo, lo guardo, lo conservo. Dos, usando y aplicando las ciencias en lo social, es decir, las ciencias no son para aprendérselas en un aula ya, unos hombres barbados haciendo números y unos tableros, sino para llevar soluciones a la vida del hombre en la calle, en el campo, en la agricultura, en todo lo social. Tenemos que tratar bien a nuestros estudiantes, saludándolo a diario a cada uno, dándole su tratamiento particular. Degustando alimentos, degustando sabores para hacer emociones táctiles, gustativas, olfativas, visuales, etc. Produciendo, si se quiere, olores desagradables. Cuando un muchacho sabe la fórmula del pedo químico, se tira una reunión porque allí ha producido, desde el punto de vista de la química, una emoción desagradable, pero allí hay un aprendizaje de la química. También realizando parodias con canciones de moda, es decir, tomamos una canción y le aplicamos los conocimientos de ciencias, de sociales, de la historia, de las matemáticas y hacemos parodias, reconociendo públicamente méritos y otorgando premios. Entonces, ahí hay que generar buen clima en la clase y ligando diversas áreas. La aplicación 8 parte de este otro principio. Como el cerebro tiene una capacidad muy limitada para ejecutar, no solo es olvidadizo, para eso necesitábamos la mnemotecnia, sino que también es incapaz de ejecutar simultáneamente tareas múltiples. Simultáneamente no puede estar haciendo varias cosas a la vez. Cuando hay dos o más tareas simultáneas, el cerebro, el primer efecto que experimenta es que se divide. Y al dividirse se presenta ineficiencia en las tareas, desatención, olvido de la información, baja el coeficiente intelectual porque no se aplica toda la potencialidad en un solo objeto, no hay comprensión, no hay habituación, no hay forma de darle continuidad a las cosas. El pensamiento pierde consistencia, se impone la opinión a la verdad científica y se genera estrés, ansiedad y frustración. Entonces, en esa medida, hay que controlar el internet, las tablets, los celulares, el Twitter, no prohibir. Nosotros no podemos estar en contra de la tecnología, en contra de los desarrollos digitales. Antes, al contrario, debemos utilizar todas esas aplicaciones para llevarlas al aula de clase y utilizarlas en función del aprendizaje alegre, significativo. Pero un estudiante chateando todo el día, comunicándose todo el día con
alguna persona, amiga, compañero, novio, novia, y desatento a la clase, pues se va a perder lo mejor. Y para ello se requiere mucho el mindfulness o también el yoga, que son minutos, 4 o 5 minutos en cada clase, en donde hacemos unos ejercicios de silencio absoluto, cerrando los ojos y, por ejemplo, pensando en una imagen. El gato está listo a capturar al ratón apenas salga de la cueva. Ponga esa imagen en la mente de sus muchachos durante 5 minutos y logrará un descanso mental, logrará una concentración adecuada. Esa práctica se puede hacer en varios momentos de la clase. En la aplicación 9 decimos que la neurociencia exige que se adquieran hábitos, que se automaticen de unas acciones, que se vuelvan costumbre y que si no se practican se experimente malestar. En esa medida, los hábitos van a ser de dos clases. Los motores, que son aquellos que se ejecutan con las manos, con los pies. El pianista necesita adquirir hábitos motores, el movimiento de los dedos. Pero el estudiante necesita hábitos lectores, hábitos mentales, en donde está trabajando con la producción y la utilización del lenguaje y de sus operaciones intelectuales. Dice José Antonio Marina que los hábitos académicos de practicar operaciones intelectuales se funden en la focalización global o la generalización para alcanzar el aprender a aprender. Es decir, que yo siempre que tengo un problema puedo tener unas herramientas, unos instrumentos para analizar ese problema, para focalizarlo de manera global, de manera general, y puedo resolverlo adecuadamente. Y la última aplicación, para finalizar, es el denominada de las neuronas espejo. En este gráfico del cerebro tenemos este texto. El sentido del humor está ubicado en el área de Broca. Observen el punto rojo a la izquierda, es el área de Broca, en el córtex prefrontal del cerebro. ¿Allí qué se ubica? Se ubica el sentido del humor. Ahí se activa cuando hay chistes, cuando hay buenos apuntes, cuando hay un buen manejo de la anécdota, del lenguaje. Se está produciendo una activación y se producen placeres que dan ganas de repetir. Por eso se les ha denominado neuronas espejo, porque cuando hay carcajadas, rostros felices, los chistes activan los mecanismos de recompensa del cerebro produciendo beta-endorfinas. ¿Qué son las beta-endorfinas? Son neurotransmisores analgésicos que están dentro del cerebro. Cuando hice la charla sobre la lectura, hablábamos de que allá existían unos centros de motivación que la gente lo que pasa es que los utilizaba como el uso de las drogas externas. Acá nosotros necesitamos drogas internas, como que nos vean reír, que nos vean felices, e inmediatamente los muchachos van a querer copiar, van a decir, bueno, ¿y este por qué ríe? ¿Por qué está feliz? Yo quiero estar con usted, yo quiero participar. Y sugerimos que en el aula de clase estas neuronas espejo se activen adoptando posturas y rostro del docente adecuados hacia la simpatía, hacia la empatía, hacia la buena cultura, el saludo, la cordialidad, hacia hacer ejercicios de gimnasia cerebral, a narrar chistes oportunos y adecuados,
a hacer lecturas pequeñas, cortas, interesantes, cada cuanto, a presentar dramas, a contar travesuras inteligentes, a hacer muchos juegos, de acuerdo a edades, policías y ladrones, lleva, Tintín, corre, corre, hacer analogías, metáforas y parodias, analizar frases significativas. Como conclusión general, para terminar, decimos que todo principio neurológico que alimente el paradigma de aprender a aprender debe constituirse en objeto de estudio y aplicación por parte de los docentes de todos los niveles educativos. Muchas gracias y espero que se les haya hecho algún aporte significativo para su práctica cotidiana. Y si hay algunas inquietudes, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Laureano, por esta excelente presentación y también por la dinámica que decidiste hacer en esta oportunidad. Hay varias preguntas, como veo, Hilda y también otros participantes estuvieron preguntando sobre si la presentación va a estar disponible. Efectivamente va a estar disponible dentro de nuestra comunidad virtual de práctica en el enlace que ustedes ven en pantalla en este momento dentro del grupo Técnicas Innovadoras para la Enseñanza de la Lectoescritura. Allí van a estar disponibles no solamente esta presentación PowerPoint y la grabación del webinar, sino también la sinopsis donde encuentran información detallada sobre cuál fue el objetivo de esta presentación. En este momento dejamos abierta entonces la sesión de preguntas y respuestas para que los participantes puedan hacer sus comentarios y también formular sus inquietudes. Quisiera entonces iniciar con una pregunta que hizo bien al inicio Enrique Ibáñez, Laureano. Tú estabas hablando sobre un texto. Él preguntaba que cómo se podría conseguir este texto en Latinoamérica. No sé si alcanzas a recordar ese texto del cual se estaba hablando, o quizás le podemos pedir a Enrique si por favor nos puede escribir exactamente cuál era el nombre del texto. A ver, yo hablé de un texto que estamos desarrollando con un equipo compuesto por un neurólogo, Santiago Cruz, con el profesor Jorge Giraldo, conmigo y con la doctora Yane Rosas, un equipo de 4 personas que vamos a publicar aproximadamente en el mes de agosto, que se llama Neuropedagogía Aplicada, Bases para la Calidad Educativa. Ese es un libro que en su momento, pues a través de la RIE lo promoveríamos. Y mencioné otro libro de Eric Jensen, que es Aprendizaje y Cerebro, de donde tomamos algunos datos. Los textos de Howard Gardner, los 7 tipos de inteligencia, el de Cheryl Feinstein, que es Los secretos del cerebro adolescente, escrito en México. Esos fueron como los libros que mencioné, no sé cuál estará en la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Laureano. Vamos a continuar con otra pregunta. Hilda también estaba curiosa por saber bibliografía referente al tema. Si hay alguna bibliografía que puedas, por favor, compartir ahí en el chat, o incluso si tú me la puedes enviar, yo la puedo hacer disponible ahí en la comunidad virtual de práctica junto con los otros materiales. Sí, allí preguntan la de Los secretos del cerebro adolescente, es de Cheryl Feinstein, Sheril Feinstein, Cheryl Feinstein, Los secretos del cerebro adolescente. Y la bibliografía con mucho gusto la anexamos para efectos de tener pues una mayor posibilidad de consultar fuentes.
Perfecto, muchas gracias. Entonces yo estaré pendiente de esa bibliografía y la estaré subiendo en la comunidad. Tenemos otra pregunta de Enrique Ibáñez nuevamente. Él dice, cuando habla del cómo el docente puede generar sensación, emoción y atención, ¿el rol del profesor debe enfocarse en el ser animador? Sí, hay que, digámoslo entre comillas, hay que ser un poco payaso en principio para, para uno poder atraer la atención de estos niños, de estas niñas, de estos adolescentes. Yo recuerdo a un profesor de la Asociación de Educar de Argentina que se coloca una máscara en su cabeza y allí ha dibujado todas las partes del cerebro y además se coloca una cola pareciendo un mico. Es decir, es no para permanecer los 45 minutos de duración de la clase con toda la dramatización, sino para captar la atención, para fijar unas imágenes, para llamar pues a la motivación y pues abandonar. Es decir, si se logra lanzar la carnada de las sensaciones emotivas, las aferentes, para lograr captar el trabajo atencional en el aula, pues ya luego el grupo de estudiantes reunido ya estará más cooperativo, ya estará más entusiasta, ya estará más con ganas de participar. Y lo mismo darles roles a ellos. Bueno, dramatice una pelea familiar entre dos hermanos o una actitud airada de un niño con su mamá que no le da permiso. Todo eso para introducir conocimientos, no desligados de los conocimientos. Necesariamente hay que buscar que tengan una ligazón con lo que se esté trabajando. Pero sí, salirse, hay que hacer bulla, hay que usar disfraces, hay que traer buenos chistes. Alguien pregunta que si chistes de doble sentido o eso. No, se trata de el humor inteligente, la anécdota justa, precisa, para los momentos de distensión adecuados. De eso se trata. Perfecto, muchas gracias, Laureano. Tenemos otra pregunta acá por María Moreno. Cuando algún estudiante no colabora con toda la técnica grupal que estamos realizando, ¿qué medidas se podrían tomar? Bueno, el salón de clase en esto de la captación de la atención, perdón, hay que mirar los estados, saber leer un poco los estados de ánimo con que llegan los muchachos al aula. Hay una canción de la canción que nos dice Rubén Blades, dice la ex señorita. ¿Recuerdan más o menos la melodía? No sabe qué hacer porque la profesora de geografía está hablando de Turquía y ella ya en la noche anterior dejó de ser señorita. Por supuesto, una niña en tales condiciones particulares, afectivas, de pronto de depresión, no va a entrar, no va a entrar a un juego, no va a participar en una controversia, porque su cerebro está absolutamente corrido hacia su problemática interior.
Ahí es donde le corresponde al docente hacer la pausa respectiva, tener como complemento a la psicóloga, al psicólogo del colegio o al director de grupo, o si él mismo tiene confianza, para encontrar mediante una charla, mediante un diálogo, a ver cuál es el origen de esas dificultades y cómo se puede adecuar el tipo de trabajo que uno quiere lograr hacia la situación específica que vive el alumno. No se puede ni regañar, ni forzar, ni expulsar, ni calificar mal. Es entender que el cerebro, sobre todo en los adolescentes, están dentro de un mundo que es una conmoción, es una explosión de vivencias, es una explosión de sexo, de amores, de desarrollos, de amistades. Entonces toca mirar, digamos, de cierta manera los casos particulares y abordarlos así, porque de lo contrario no se puede adelantar un trabajo colectivo con ellos. Gracias, Laureano, por tu respuesta. Veo que ya el reloj nos indica que son las 5:04 minutos acá en Washington, D.C., por lo cual voy a empezar a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas, pero antes pues, de despedirnos, quisiera que hiciéramos hincapié en la importancia de los padres de familia también en el desarrollo de estas habilidades. Había una intervención por parte de los participantes donde precisamente expresaban que si bien se aprenden estas técnicas dentro del aula de clase, pues es necesario también tener la misma receptividad en la casa. Entonces quizás tú nos podrías comentar un poco cuál ha sido la experiencia con los padres de familia y obviamente en las horas extraescolares en los cuales pues también se pueda seguir este proceso de enseñanza. Sí, los padres de familia resultan vitales para complementar un nuevo tipo de trabajo neurocientífico, porque no se puede dar un corte, un choque entre lo que está orientando el docente en la institución educativa y las fórmulas de tratamiento que le está brindando el padre, la madre, los hermanos en casa. En este sentido, la escuela de padres resulta también vital porque son las las que le pueden explicar por qué ese niñito duerme tanto, por qué no quiere hacer los mandados, por qué es rebelde, por qué es contestatario, por qué es perezoso. Cuando uno lee sobre el cerebro adolescente, encuentra las respuestas a todos esos problemas. Entonces, si uno como maestro los entiende, tiene que llevarle a los padres de familia esa misma explicación, ese mismo conocimiento, mandarles lecturas, hacer escuela de padres, trabajar en una reeducación también con ellos para unificar criterios de acción, unificar criterios de estímulos, criterios de sanciones, criterios de búsqueda de rutas hacia el favorecimiento de las disponibilidades adolescentes. La adolescencia, aquí vale la pena destacar, se señala que por lo general va terminando en la edad de los 30 años. De tal manera que uno cree que eran los chiquitos de 13, 14, 15, los adolescentes. No. Hay inmadurez cerebral hasta los 30 años de edad. Y de allí que es necesario saber esto para poder entender las reacciones aún de los universitarios, aún de la gente que ya va a ser profesional.
Gracias, Laureano, por tus respuestas y una vez más por aceptar esta invitación para ser nuevamente parte de esta serie de webinars sobre lectoescritura. Como les comentaba, pues ya hemos llegado al final de nuestra sesión. Les recuerdo nuevamente, para los que están interesados, estaremos publicando tanto la sinopsis como la PowerPoint utilizada en este webinar y su grabación dentro de nuestra comunidad virtual de práctica en los próximos días. Y también continuaremos entonces el diálogo que se inició acá para que las preguntas y los comentarios que no se alcanzaron a resolver pues puedan precisamente continuarse ahí en este espacio virtual. Muchas gracias a los participantes que nos estuvieron acompañando en vivo y en directo en esta oportunidad. Pues sin ustedes pues estos espacios no serían posibles. Laureano, Fundación Dimele, gracias y nos veremos entonces en junio con la licenciada Janet Rosas para continuar con esta serie de webinars de la Riet Fundación LE.